sin más que decir, creo que lo mejor es que le sea la palabra. Puede empezar con la ponencia. No te preocupes. Les agradezco ante todo a los miembros de Joseph Normal, Veritas por la no, invitación, por evidentemente tomarse la gentileza de invitarme para participar tanto de esta jornada temática de Derecho y Economía, cuanto participar en este webinar en el que exponga algunos temas que son particularmente de mi interés, debo ser sincero, me parecen muy, muy interesantes. Tan es cierto ello que entrecruzan dos áreas a las cuales, o dos enfoques, para ser más precisos, del estudio del derecho a los cuales he dedicado probablemente los últimos 15 años de mi investigación, que es el análisis económico del derecho y el derecho comparado, y que justamente en este momento se convierte en el eje de mi tesis doctoral, la cual espero ya culminar este año. Y con eso tener un tema menos pendiente, como que creo nos pasa a todos. Eh, el tema que me han propuesto y que, insisto, me parece sumamente interesante es analizar económicamente el proceso de importación normativa al cual eh, se, le, se ha caracterizado el derecho nacional peruano a los últimos 100 años, tal vez un poco más. Eh, y es algo a lo cual creo que le hay que dedicarle tiempo en cuanto a pensamiento y análisis. Si quieren, voy a ser bastante concreto en algunas premisas que creo que son necesarias para comprender lo que vamos a hablar en los próximos minutos, que no son excesivamente complejas, son exactamente lo contrario, son, creo yo, de total conocimiento por parte de los estudiantes de Derecho de todas las universidades del país y que me interesa destacar como constataciones. Creo que todos constatamos que el Perú copia y que el Perú copia sistemáticamente legislación, doctrina e inclusive jurisprudencia de otros países. Eso creo que ninguno de nosotros lo va a dudar a estas alturas del partido. Otra constatación que me parece bastante evidente es que el legislador o el académico que copia una doctrina o el juez que copia una sentencia o una máxima jurisprudencial o una tendencia jurisprudencial, si ustedes lo desean, lo hace por alguna razón. Y pueden ser razones de muy variada naturaleza. Las vamos a ver en los próximos minutos. Pero creo yo que no podemos dar por sentado que simplemente estos académicos copian porque simplemente tienen la tendencia a copiar, ¿no? Copian por alguna razón. Y hay que estudiar y entender estas razones para ver no el éxito o el fracaso de la copia, sino para entender cómo podemos mejorarla. Y eso es algo que me parece importante también destacar. Una tercera constatación que me parece súper evidente y que creo ninguno de nosotros vamos a discutirla, es que la creación jurídica, sea la institución que sea, o sea, me refiero a doctrina, jurisprudencia, legislación, es un proceso costoso y cuesta desde muchos puntos de vista. Cuesta desde el punto de vista de la creatividad y cuesta desde el punto de vista de la adaptación de los operadores jurídicos a dicha nueva institución, a nueva especie en el contexto de un hábitat natural como es el derecho o el sistema social peruano. Ese es otro tema que me parece una constatación bastante clara. Y la última, para no aburrirlos demasiados con estos, llamemos, premisas de lo que vamos a conversar, es que en una sociedad como la peruana, el, el ahorro de costos puede ser algo que se considere deseable. Y eso, por lo menos creo, lo entendemos también, por lo menos a un nivel intuitivo todos, porque dado que la creación, como hemos dicho en la anterior constatación, es costosa, pues el ahorro de estos costos puede ayudarnos a los ciudadanos y en general al Estado a probablemente destinar recursos a usos más necesarios. O si ustedes prefieren, este ahorro de costos tiene eh, como objetivo algo distinto, que es la mejora del derecho nacional peruano de cara a la satisfacción de ciertas necesidades que experimentan los miembros de la sociedad. Esas son las constataciones que quiero poner sobre el tapete y sobre las cuales vamos a conversar en los próximos minutos como premisas de trabajo sobre las cuales el análisis económico de la importación normativa puede ser realizado. Vayamos por lo más sencillo de todo, si les parece bien. Eh,
Y aquí hago una invitación totalmente abierta de que me hagan las preguntas que consideren convenientes en cualquier momento de la disertación, porque me parece que es lo rico de este método de hacer clases o si quieren participar en la transmisión de alguna idea que uno quiera compartir, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quiero iniciar? El derecho es un producto, o sea, yo quiero decir eso, el derecho es un producto. ¿Y a qué me refiero con que es un producto? Porque podemos entender la palabra producto de diferente manera. El derecho es un producto porque es el producto de un proceso histórico, social, cultural, económico que se experimenta en una sociedad en un momento dado y por lo tanto ciertamente el derecho es un producto y por lo tanto es un producto que está afectado por el contexto que le dio origen. Me parece lógico esta manera de ver las cosas, pero no es el concepto de producto al cual yo me quiero referir en los próximos minutos. Creo que el derecho es un producto en el sentido más estricto del término. Es un producto como un celular, como una gaseosa, como una laptop, como un celular. Es un producto ¿qué significa eso? Es un bien que es capaz de satisfacer ciertas necesidades que experimenta alguien en un momento específico. O sea, yo creo que ese es un producto. Eh, Perdón, ese es el concepto tradicional de producto, pero creo que se puede replicar y se puede utilizar para referirnos al derecho. ¿Por qué me prefiero este concepto de derecho como producto? No como producto histórico, sino como producto bien apto para satisfacer necesidades. Me gusta más porque convierte la discusión económica del derecho en algo bastante más sencillo y llano de discutir, porque si es un producto, pues está regido por reglas como la oferta y la demanda, está sustentado y afectado por circunstancias como si el producto ha sido correctamente diseñado, elaborado y finalmente consumido, o también nos ayuda para entender si es que el producto puede haber sido un producto defectuoso, ¿no? Un producto mal elaborado, mal diseñado, mal concebido o sencillamente mal implementado y por lo tanto, pues la discusión se abre bastante más y puede identificarse más hipótesis que puedan ser valiosas para la comprensión de la realidad. Vayamos por pasos, ¿ya? Si yo les preguntase, ¿qué producto uno normalmente piensa cuando tiene sed? Y normalmente ustedes pensarán, pues, agua. Es un producto apto para satisfacer la necesidad que ustedes están experimentando, que es sed. Si yo les preguntase lo mismo en cuanto a alimento, o sea, ¿tienen ustedes hambre? Usted me diría, probablemente pensarían en una diversidad de productos, desde una manzana, pasando por un pan, una torta, lo que ustedes quieran, pero igual identificarían que hay ese producto que es apto para satisfacer su necesidad. Y como se darán cuenta ustedes, dependiendo de ciertos elementos, ustedes complejizarán el producto que es apto para satisfacer su necesidad y en otros escenarios ustedes tenderán a simplificar las características o perfiles del producto que satisface su necesidad. Vayamos un poco más al detalle. Les queda claro, y creo que es bastante intuitivo y no debe ser muy complicado de entender, que por ejemplo ustedes que tienen sed y que buscan agua, es porque es el producto más sencillo para lograr el objetivo que ustedes buscan, pudieron haber buscado otro producto, digamos una gaseosa. Y ustedes inmediatamente se darán cuenta que con el consumo de la gaseosa, ustedes satisfacen su necesidad de origen, pero hay que darnos cuenta que su necesidad o lo que les ha motivado a elegir la gaseosa es porque tienen gustos particulares que solamente pueden ser satisfechos por la gaseosa y no por la botella de agua. La necesidad de base sigue siendo la misma, sed, pero cómo optan ustedes por satisfacerla es diferente. Como también creo ustedes se imaginarán, el hecho de que opten por un bien más genérico, el agua, o un bien más específico, la gaseosa, significa varias cosas. El nivel de especificidad significa que ustedes no solamente tienen un interés más claro y no les basta lo genérico, pero también significa que ustedes no soportan o no sufren de ciertas restricciones que les impedirían elegir el producto más complejo y a la sazón más caro, porque nadie dudará que el agua tiende a ser mucho más barata que la gaseosa. Tiende. Evidentemente, también podría yo decirles que el agua que ustedes están consumiendo es, no sé, pues una botella de agua de un manantial de Suiza, donde obviamente el costo
de esa botella de agua puede ser bastante más alto que el de simplemente una botella de gaseosa que esté al alcance de la mayoría de bolsillos de peruanos o de cualquier ciudadano del mundo. ¿Por qué me interesa diferenciar este tema? Porque aquí tenemos un primer elemento económico puro, que es el concepto de preferencia. Las preferencias, ustedes tienden naturalmente a elegir ciertos bienes que satisfacen de mejor manera las necesidades particulares que ustedes experimentan. Evidentemente, ustedes cuando tienden a elegir una opción como el agua o la gaseosa o lo que corresponda, ustedes están también valorando un segundo concepto económico, que es el concepto de restricción. Y en este caso yo he puesto el ejemplo de la restricción de carácter económica que podrían eventualmente sufrir, porque los productos, mientras más específicos sean para la satisfacción de su necesidad específica, pues tienden a ser más caros. Y algo más interesante aún, porque esto todavía es recién inicia. ¿Qué más podemos darnos cuenta en este escenario? Bueno, que la botella de agua, el agua, satisface la mayor cantidad de necesidades de la mayor cantidad de personas, porque es genérico. Y en cambio, la gaseosa tiende a satisfacer las necesidades de muchas personas, pero que son potencialmente numéricamente más bajos que la primera. ¿Y por qué es eso? Porque lo que nos daremos cuenta es que mientras más genérico sea el bien, el producto, es más posible que se adapte de manera genérica a la mayor cantidad de necesidades de la mayor número de personas. Mientras más específico sea, se adapta a la menor cantidad de personas y a sus necesidades específicas. ¿Qué nos importa eso? Elecciones de manera de competir. ¿A qué me refiero? Piénsenlo ustedes un segundo. ¿Qué tan complejo es el proceso de fabricación de una botella de agua? No es excesivamente complejo. No digo que sea sencillo, pero no es excesivamente complejo. Y no solamente eso, ustedes tenderán, dada la fabricación de este recurso, a ofrecer el recurso al precio más bajo posible. Dado que es un bien genérico, agua, en principio ustedes lo que van a preferir es competir por precio. ¿Por qué? Porque precisamente es un bien inespecífico, es un bien al alcance de la mayoría de bolsillos y la gracia para ustedes es alcanzar al mayor número de personas para de esa manera hacerse una mayor cuota de mercado y por lo tanto tener mayores ingresos. Su ingreso individual, su costo, su ingreso marginal de cada una de las botellas de agua tiende a ser bajo, pero en el agregado ustedes ganan mucho dinero. En cambio, si ustedes tienden a elegir un producto que es específico, la gaseosa o la botella de agua que yo planteaba hace un momento de un manantial de Suiza, pues ustedes no van a poder fabricar o no les interesará fabricar el producto al menor precio posible. O mejor dicho, no fabricarlo, ofrecerlo al menor precio posible. La fabricación sí ciertamente van a tender a que cueste menos. Pero en cuanto al precio que ustedes ofrecen al consumidor, no les interesará eso. Ustedes estarán luchando por ofrecer un producto de mayor calidad, más que un producto barato. El producto de mayor calidad, pues va a ser presentado de manera un poco más exótica, un poco más adornada. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues que ustedes experimenten y se den cuenta de que el producto es específico a su necesidad y por lo tanto ustedes estarán dispuestos a sacrificar un mayor nivel de dinero por adquirir este producto. ¿Qué es lo que quiero que se den cuenta? Que hay productos que son genéricos, llamémosle con un concepto propio de lo que un estudio en obligaciones, por ejemplo, son bienes homogéneos y fungibles, y en cambio tenemos otros productos que son heterogéneos e infungibles, que como ustedes recordarán, tienen que ver con la calidad de tener sustituibilidad respecto de otros productos. Evidentemente, la botella de agua tiene una sustituibilidad muy alta. La botella de agua de una manantial de Suiza tiene una sustituibilidad bastante más baja. Y eso explica también, en parte por lo menos, el tema del precio al cual ustedes van a acceder. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué me estás hablando de agua en este tema que tiene que ver con derecho? Bueno, esto es lo que pasa con el derecho. Pasa exactamente lo mismo. En el derecho tenemos necesidades que son genéricas y por lo tanto pueden ser satisfechas de manera homogénea y fungible con un montón de reglas diferentes. Y hay otras instituciones jurídicas
que responden a necesidades muy particulares, muy ad hoc, que solamente pueden ser satisfechas a través de determinadas respuestas legales. ¿En qué estoy pensando? Pensemos en lo siguiente. Ustedes, en cualquier momento de la historia y en cualquier lugar del planeta, ven una sociedad que en algún llegado a cierto momento de su desarrollo evolutivo, encuentra de que hay ciertas personas que fabrican ciertos productos de mejor manera, económicamente hablando, que otros. Por lo tanto, esa persona se especializa en la producción de esos bienes. Sin embargo, la producción de esos bienes no es suficiente para que esa persona viva, porque necesita otro tipo de recursos. Entonces, en ese momento, la sociedad, los miembros de la sociedad se han dado cuenta de que requieren un instrumento que les permite intercambiar los excedentes de uno por los déficits del otro. También han encontrado o se dan cuenta de que esta estructura tendría o favorecería la especialización de determinadas personas en determinadas actividades y permitiéndoles de esa manera un mayor nivel de especialización y por lo tanto una fabricación cada vez más eficiente. A esto le llamamos contrato. Y creo que es visto desde el punto de vista de la necesidad que está satisfaciendo, es absolutamente innecesario saber si es un contrato o no es un contrato. Ustedes me dirán, pero ¿cómo eso va? Es que va a ser eso no importante. Es que no es importante el nomen. Eso es lo que quiero que caigan en la cuenta. Lo que es importante, ¿qué cosa es? El mecanismo a través del cual se logra esa satisfacción de esa necesidad y este intercambio puede haberse llamado lo que sea. Televisor, puede haberse llamado gato. Le pusimos contrato, pero eso no es lo importante. ¿Por qué? Porque podría ser que en otras sociedades a esto no le llamamos contrato, le llamamos de otra manera. Y el nomen no es lo importante. Lo importante es justamente la función, el propósito, el rol que está llamado a cumplir estas instituciones. En cambio, también ustedes se darán cuenta de que hay otras instituciones que son muy ad hoc, que responden simplemente a la sociedad específica en la cual nacen. Pienso, por ejemplo, en el hecho de que yo vivo en una sociedad o mi sociedad es profundamente religiosa y por lo tanto considera de que la legislación tiene que ser un reflejo de lo que yo creo religiosamente es los mandatos divinos. Y por esa razón yo tengo la necesidad de que alguien se dedique exclusivamente a tener un rol de consultor para verificar que la legislación que se propone se ajuste a los mandatos de la religión a la cual yo profeso. ¿A usted le parecerá esto absolutamente raro? Que esto no puede existir, pero de hecho existe. En los sistemas basados en la Sharia, en el derecho musulmán, totalmente Sharia, no significa país musulmán, sino país sometido a la ley musulmana, existe este profesional que se dedica justamente a asesorar y verificar que las leyes se ajusten a los mandatos del Santo Corán. ¿Qué significa eso? Es que hay una necesidad específica que se entiende en esa sociedad, que se entiende en esta cosmovisión particular de estos miembros de la sociedad y por lo tanto tiene un reflejo en el derecho. Si ustedes entienden esto, ahora les volvamos al ejemplo de los productos como el agua, la gaseosa, etc. Ustedes conocen que hay personas que son celíacas, que por lo tanto no pueden consumir determinados productos porque evidentemente les va mal, o las personas que tienen diabetes, que no pueden consumir grandes cantidades de azúcares. En estos escenarios, el consumo de determinados productos es contraproducente. El producto puede ser muy bueno para alguien que no tenga estas condiciones, pero es muy malo para aquellas personas que tienen esta condición. Y ustedes nuevamente me preguntarán, ¿y eso de qué sirve? Bueno, eso es nuevamente lo que pasa en el derecho. Si yo tengo una necesidad genérica y yo no tengo ninguna de estas condiciones que he mencionado, yo puedo consumir la gaseosa sin ningún problema. No hay una circunstancia interna a mí que me perjudique con el consumo de estos productos. Pero también puede suceder lo contrario, que yo tenga esta condición y por lo tanto, si yo consumiera estos productos, en lugar de favorecer mi situación, pues me perjudicaría. Ya, y adivinen, eso es lo que pasa en el derecho peruano.
En el derecho peruano, nosotros exactamente hacemos eso. Nosotros pensamos que toda la legislación, doctrina y jurisprudencia es como la botella de agua, que no tiene nada, que no se ve afectada por factores contextuales, históricos, culturales, religiosos, económicos, cuando realmente en algún segmento de ellos sí está profundamente influenciado. ¿Qué digo más? En ocasiones el Perú hace lo correcto, si ustedes prefieren verlo desde ese punto de vista. Copian productos genéricos y por lo tanto se adaptan de manera genérica a las necesidades y peculiaridades del derecho nacional peruano. Y son instituciones que tienden a no ser particularmente problemáticas, tienden a ser instituciones que para bien o para mal funcionan, instituciones que tampoco es que llamen mucho la atención, pero están allí y cumplen su rol. Curiosamente, cuando el sistema jurídico peruano y los operadores jurídicos peruanos nos embelezamos por ciertas instituciones jurídicas, a veces, por no decir muy a menudo, perdemos de vista esto y queremos importar productos que no están hechos para las características de nuestra sociedad. Y esto impone un costo a la sociedad. Me explico un poco mejor. Volvamos al ejemplo de la persona que es diabética. Esa persona que consume ese producto le va a significar un costo. ¿Cuál es el costo? El costo de recuperar la salud. En ocasiones será un costo que es asumible, en otros casos no lo será. En algunos casos la persona será capaz de recuperarse y en otros casos no. El Perú no toma en cuenta estas circunstancias y adivinen qué pasa. Pues muchas veces nos estamos atiborrando de dulces como si no tuviéramos un problema, pero somos diabéticos. Lo que voy a decir no es absolutamente nuevo. Hasta el momento lo único que estoy construyendo es una explicación a la par de derecho comparado y a la par con economía. Darle el fundamento económico a eso que estamos entendiendo. Pero algo más, sí, tenemos muchas cosas que ver en las características del Perú. Voy a tomar aquí algunos ejemplos que el profesor Leiser León ha ido desarrollando a lo largo de los años y simplemente le voy a dar el twist económico que corresponde. El profesor León ha explicado, y con razón muchas veces, que hay cláusulas normativas generales en el Perú que han pasado casi inaplicadas en comparación a lo que sucede en otros países. Incluso podríamos decir que están allí simplemente para que las observemos y nos embelecemos en nuestras clases de derecho, pero sin darle una utilidad real. El doctor León, por ejemplo, plantea esto con la buena fe. Sabemos muy bien que la buena fe tiene una cierta cantidad de roles que puede cumplir y que no les ha ido demasiado mal, como por ejemplo la buena fe como criterio interpretativo. Creo que nadie dudará que funciona y que ha sido utilizada, pero tenemos otros roles, papeles de la buena fe que han pasado pues totalmente ignorados por en la praxis diaria. No estoy diciendo que los académicos no le hayan dedicado tiempo a las instituciones que voy a mencionar, pero me refiero al derecho vivo, ¿no? Al derecho del día a día. Por ejemplo, el rol integrativo de la buena fe para crear nuevas obligaciones es algo que en el Perú, pues, no podríamos afirmar que ha sido acogido con fuerza. Es más, podríamos decir exactamente lo contrario. ¿Y por qué este dato es importante? Porque la buena fe ha funcionado muy bien en sociedades que tienen ciertas características. Eh, para no ir muy lejos, el profesor Schaeffer, al cual se le ha entrevistado y se le ha ido colgando videos de una entrevista que se le realizó hace un año, un poco más, eh, tiene esta idea muy bien mapeada y sostiene lo siguiente. Eh, las cláusulas normativas generales funcionan muy bien, estos enunciados abiertos, que tienen que ser pasibles de interpretación por parte del juez, funcionan muy bien en sociedades que tienen dos características fundamentales. Uno, alto capital humano. O sea, esto significa que los operadores jurídicos que están llamados a aplicar la norma tienen un perfil de muy alta competencia, o sea, están altamente capacitados. Y la segunda característica que tienen las sociedades en las cuales les funciona muy bien la regulación por cláusulas normativas generales son aquellas sociedades que tienen bajas tasas de corrupción.
Y ustedes dirán, ¿y cuál es la relación entre una y otra? Pues la relación es bastante simple. Si yo tengo personas que están altamente capacitadas para darle contenido a un enunciado abierto, pues es de esperar que hagan ese papel. En cambio, si yo tengo personas que no están altamente capacitadas, sino exactamente lo contrario, pues es de esperar, no debería sorprendernos, que no se esté apto para llenar de contenido un enunciado abierto que no dice nada. Les pongo en este caso concreto una experiencia de lo que sucedió con la elaboración del anteproyecto de reforma al Código Civil peruano, que bajo la presidencia del doctor Gastón Fernández Cruz. El profesor Fernández invitó en una de las audiencias, no es para nada secreto, y que se estaban presentando el texto de lo que sería el proyecto de reforma al libro de personas, y se invitó a una serie de personas para que escucharan el texto alternativo que se iba planteando y de esa manera den sus opiniones. Invitaron, perdón, entre otras personas a jueces. Y uno de los jueces que participó, una jueza para ser específico, eh, eh, pidiendo el uso de la palabra, lo que sostuvo fue lo siguiente: muy bien que hayan incluido el tema del levantamiento del velo societario, muy bien que hayan incluido el tema del abuso de derecho como justificación para eso, pero pongan ejemplos, pongan casos, pongan supuestos específicos en los cuales hay abuso de derecho y por lo tanto se levantaría el velo. Si se dan cuenta, ¿qué nos está diciendo la jueza? Que la cláusula normativa general se puede ignorar, que era lo que plantea como texto alternativo el anteproyecto de reforma del Código Civil, se puede allanar, se puede ignorar la personalidad jurídica de las personas jurídicas en aquellos casos en los cuales, etcétera. Si se dan cuenta, es un enunciado abierto. ¿Para qué? Para que la judicatura sea justamente la que esté llamada a llenar de contenido cuáles son esos supuestos que habilitarían este levantamiento o ignorancia del velo societario. Y cuando se consulta a los jueces piden exactamente lo contrario, que no seamos gaseosos, sino que seamos específicos. Esto da una muestra bastante clara de lo que dice Schaeffer, ¿no? En aquellos países que tienen altas tasas de capital humano, funcionan muy bien estas cláusulas. En aquellos países con tasas de capital humano más bajas, pues el producto, o mejor dicho, la elección de legislación en estos términos, pues no funciona muy bien. Por otro lado, cuando hablamos de bajas o altas tasas de corrupción, creo que también es bastante comprensible, ¿no? Schaeffer lo que sostiene, y creo nuevamente con razón, es que aquellas sociedades que tienen bajas tasas de corrupción significa, normalmente, que las personas cuando deciden, y en particular los jueces, deciden de cierta manera porque es su convicción. Podremos discutir si su convicción es correcta o incorrecta, pero si es su convicción, no es que alguien los haya manipulado, pues la decisión podrá ser revocada si es incorrecta en el futuro, pero podemos estar absolutamente seguros que es una decisión que tiene algún nivel de fundamento. Pero si sumamos que sea una sociedad con bajas tasas de corrupción y adicionalmente con capital humano, no solamente es de esperar que sea una decisión honesta e imparcial, sino que sea una buena decisión, porque precisamente el capital humano es alto. En cambio, nuevamente Schaeffer sostiene que en aquellas sociedades que tienen altas tasas de corrupción, el uso de legislación en estos términos pues es profundamente indeseable. Y ustedes dirán, ¿por qué? Y la respuesta es bastante sencilla. Si la norma es pasible de ser interpretada en cualquier término, de cualquier manera, y adicionalmente tu sociedad es corrupta, pues es posible que el juez esté resolviendo de tal o cual manera por haber sido corrompido. Y no solamente eso, sino que será muy complicado sancionarlo, porque él, o por más que de sancionarlo, detectarlo, porque él siempre va a poder justificar que estaba haciendo un uso honesto de su capacidad interpretativa para interpretar la norma en el sentido que lo ha hecho, a pesar de que esa interpretación sea jalar los pelos, absurda o contraria a lo que es lo normal. Y ese es el problema que sostiene Schaeffer. Ahora vinculen las dos cosas, una sociedad con altas tasas de corrupción y una sociedad con bajo capital humano. Sostiene Schaeffer, allí no puedes usar cláusulas normativas generales. En esos países no les va bien.
Y obviamente piensen en este momento cuál es el Perú. El Perú es un país con alto o bajo capital humano. Bueno, las cifras en los reportes globales de competitividad son bastante lapidarios en este punto. Tenemos muy baja tasa de capital humano. Y después pensemos, el Perú tiene altas tasas de corrupción o bajas tasas de corrupción. Nuevamente los resultados de los informes internacionales son bastante contundentes. El Perú está en el top 5 de los países con mayor nivel de corrupción del mundo. Entonces, lo que el Schaeffer sostiene se cumple perfectamente en el caso peruano. Y da razón al doctor Leiser León cuando sostiene que la buena fe no ha sido aplicada casi nunca en el Perú en sus roles más complejos, ¿no? Y ahora uno puede entender esta explicación sencilla que Schaeffer nos ha brindado, que tiene aristas claramente económicas y que también tiene aristas de derecho comparado, porque nos está permitiendo entender que hay ciertas sociedades, ciertos sistemas jurídicos a los cuales les van bien determinadas formas de legislación, estándares, cláusulas normativas generales, de normas abiertas, como ustedes prefieran llamarlas, y tenemos otras sociedades en las cuales este tipo de regulación no le va bien, tan simple como eso. Y Schaeffer obviamente concluye con una recomendación en aquellas sociedades que tienen estas tasas de corrupción muy altas o que tienen bajo capital humano, pues mejor legislen bajo reglas, normas específicas, normas cerradas. Adicionalmente, la postura de Schaeffer tiene una ventaja adicional, que él no la desarrolla, pero que me queda claro que la entiende así. Mientras si yo soy una sociedad que tiene altas tasas de corrupción y que tiene bajo capital humano, la regulación por reglas, normas cerradas, no muy pasibles de interpretación, me facilita hasta tres cosas distintas. La primera es que será muy difícil que se interprete incorrectamente la norma. ¿Cómo así? Porque la norma es cerrada, pues. La segunda cosa que nos ayudaría, la regla es disminuye la posibilidad de corrupción. ¿Por qué? Porque si la norma puede ser interpretada solamente de una manera y de esa única manera, pues, ¿para qué le pagaría a alguien para que resuelva de tal o cual manera si justamente es la única interpretación posible? Y la tercera cuestión que es importante de la postura de Schaeffer para la realidad es que si alguien es corrompido, a pesar de que es irracional que alguien corrompa a otro para que interprete como la norma dice que te tiene que interpretar, salvo que quieras que resuelva de algo contrario a la interpretación natural de la norma, pero entonces va a ser muy fácil detectarlo, pues, de que en este caso esa persona ha resuelto de esa manera por una o dos razones. La primera es porque no tiene la capacidad para estar en el rol que está ejerciendo, por lo tanto hay que sacarlo. Y la segunda es, esta persona sí tiene la capacidad, pero probablemente sea un corrupto. Por lo tanto, nuevamente lo sacamos. Entonces, lo que plantea Schaeffer es bastante interesante desde el punto de vista económico y aparte para la comprensión y la mejora del derecho nacional peruano. Y explicaría por qué en el Perú algo que parece ser curioso, la buena fe no funciona. Y por poner simplemente un ejemplo, esto puedo replicarlo respecto de otros conceptos abiertos o normas abiertas como orden público, buenas costumbres, etcétera. El buen y honesto comerciante, el hombre diligente, etcétera, etcétera, ¿no? Conceptos que son gaseosos y que precisamente tienen que ser llenados de contenido y el juez en la mayoría de casos no ha llenado de contenido a la norma. Y en otros casos también para no solamente achacarle la responsabilidad al juez, tampoco lo hemos hecho los académicos ni los abogados en nuestro día a día. Entonces es una responsabilidad claramente sistémica. Hasta ahí estamos entendiendo por qué copiamos la primera parte de estos primeros minutos de la sesión. Estamos entendiendo por qué no se puede copiar de manera indiscriminada, esta segunda parte de la discusión. Y entonces ahora, ¿qué tengo que ver? Pues el proceso de importación en sí mismo, ¿no? Nuevamente voy a mantenerme bajo la comprensión de que el derecho es un producto. ¿Qué es lo que quiero sostener ahora? Los productos, cuando ustedes quieren comprar alguno, ustedes tienen dos opciones generales. Ya no solamente comprar por calidad o comprar por precio. Ahora me refiero a algo más interesante. Comprar producto nacional o comprar producto importado. Y ustedes claramente entenderán la dicotomía, ¿no? Cuando ustedes compran un producto nacional, cuando el producto nacional
es bueno y o, no siendo bueno, hay barreras que le impiden a ustedes el consumo del producto importado, que puede ser el precio, por ejemplo. ¿Cuándo ustedes comprarán un producto importado? Bueno, cuando el producto importado se satisfaga mejor su necesidad que el producto nacional. Y siempre y cuando ustedes no tengan una restricción al consumo de estos productos, como por ejemplo una restricción presupuestal o una restricción de acceso de ese producto al mercado nacional peruano. Entonces, nuevamente miren, pero Renzo, ¿por qué hablas de estos productos? Esto parece una clase de aduanero. No tiene nada que ver con aduanas, por lo menos nominalmente, pero sí tiene que ver con la lógica aduanera, si ustedes prefieren verlo así. ¿Cómo así? Como cuando ustedes importan un producto, ya ahora sí en verdad, en el Perú se pueden pagar aranceles aduaneros. Los aranceles aduaneros, ¿qué hacen? Justamente encarecen el producto e inclusive pueden ser capaces de inhibir el consumo del producto importado, a pesar de que sea sustancialmente mejor que el producto nacional, y a pesar de que incluso si no tuviera este arancel, pudiera tener un precio más bajo que el producto nacional. Eso es perfectamente posible. Eh, Esto es lo que pasa con, eh, con el derecho también. Y también podemos tener políticas de importación de productos que prohíban el acceso de ciertos productos porque se consideran lesivos, perniciosos para la sociedad peruana o para el mercado nacional peruano. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto pasa en el derecho. ¿Cómo así? Muchas veces el sistema jurídico peruano le pone barreras al acceso de ciertos productos extranjeros. Esas barreras cumplen el rol de un arancel. En los últimos años, y se ha estado discutiendo mucho sobre la importación de productos jurídicos anglosajones al derecho nacional peruano. Algunas de estas importaciones están bloqueadas uh, por, por las características del derecho nacional peruano. Por ejemplo, lo que mencionaba hace unos minutos, de repente son cláusulas muy abiertas que no pueden ser interpretadas de manera adecuada, no serían deseables su importación, pero también pueden ser de que esté bloqueada el acceso porque simple y llanamente el derecho nacional peruano la ha prohibido. Ustedes dicen, ¿cómo lo puede prohibir? Si es una institución jurídica. Simple, tenemos normas peruanas que son imperativas y por lo tanto impiden el acceso de la institución jurídica foránea al derecho nacional peruano. Porque si lo importas, estarías violando una norma imperativa y por lo tanto tu acuerdo o el pacto sería nulo. Y esto sucede, por supuesto que sí. Eh, eh, en la realidad, lo curioso es que no nos damos cuenta de esto. Y aquí también viene parte del proceso de importación. Y algo que se pierde de vista muchas veces, y lo escucho cada vez más en el Perú. Eh, la institución la estoy copiando de Estados Unidos, la estoy copiando de Alemania, la estoy copiando de donde sea. Y la objeción que se hace es, oye, pero hay que copiarla completa, pues como pasa en Estados Unidos, en Alemania, en Italia. No digo que es una respuesta mala en sí misma, o por lo menos no en todos los casos, pero hay que tener cuidado, pues. Me explico un poco mejor. Cuando copiamos estándares contractuales estadounidenses, no solamente estamos copiando, en los últimos años por lo menos, la institución jurídica, estamos copiando incluso la explicación doctrinal y estamos copiando la explicación jurisprudencial. Y pensamos que es posible hacer una importación normativa in toto, o sea, totalmente. Y que el derecho nacional peruano no tiene ninguna restricción o ningún conflicto con estas instituciones jurídicas foráneas y que por tanto no las está modificando. Y cuando alguien sostiene de que las instituciones que han sido importadas tienen que sufrir cierto nivel de adaptación al derecho nacional peruano, se le endilga inmediatamente la idea de tú no entiendes nada de esta institución, es que tú no sabes nada de, por ejemplo, de praxis contractual estadounidense, o no sabes nada de derecho corporativo estadounidense, o no sabes nada de derecho a la responsabilidad civil estadounidense, y así sucesivamente. Cuando no tiene nada que ver con eso. Y ahí la respuesta sería es que entonces tú no tienes ninguna idea de lo que es el derecho contractual peruano, no tienes ninguna idea de lo que es el derecho societario corporativo peruano, no tienes ninguna idea del derecho de la responsabilidad civil peruano. ¿Por qué? Porque vuelvo al punto. Es posible que las instituciones jurídicas nacionales signifiquen un bloqueo, un perjuicio, una adaptación
en todo producto de importación normativa, incluso de carácter voluntario, la institución sufre modificaciones. Nunca se produce un trasplante perfecto. Siempre hay que modificarlo, hay que atenuarlo. Me explico un poco mejor. Y volvamos con el postulado de trasplante que fue acuñado por Alan Watson ya hace tantos años, ¿no? Watson, aunque debo reconocer que un par de años antes, Otto Kahn-Freund, en un artículo que es Uses and Abuses about, in Comparative Law, explicó esto de manera, creo que incluso mejor que Watson. Otto Kahn-Freund, discúlpeme que cambia el autor, que yo creo que hay que reconocerle el mérito en algunos casos a personas que no han sido muy conocidas, ¿no? A pesar de que Kahn-Freund es un jurista muy conocido en derecho comparado y en derecho laboral. Eh, Otto Kahn-Freund, él diferencia dos tipos de trasplante. Él lo que llama el trasplante orgánico y el trasplante mecánico. Eh, ¿a, qué, ¿A qué va Freund? Pensemos en lo siguiente, si yo voy a trasplantar, en un uso muy generoso el término trasplante, por supuesto, si voy a trasplantar una pieza de una licuadora a otra licuadora, es de esperar que el trasplante, entre comillas, de las piezas cumpla exactamente el mismo rol en cualquiera de las dos máquinas. ¿Por qué? Porque son absolutamente fungibles, intercambiables, son homogéneas. Y no hay ningún factor de contexto que pueda afectar el uso de esta nueva máquina o con estas nuevas piezas. En cambio, sostiene Otto Kahn-Freund, hay trasplantes orgánicos, trasplantes en los cuales sí hay la posibilidad de que se afecte el proceso de adaptación. Por ejemplo, cuando ustedes conocen a una persona que ha sufrido un trasplante de un órgano, saben muy bien que esa persona ha tenido que pasar por una serie de análisis para verificar el nivel de compatibilidad entre ella y el órgano que va a ser trasplantado. Y aún en esos casos, la persona tiene que consumir una serie de inmunosupresores destinados a ¿qué? A reducir su respuesta inmune para que no rechace el órgano que ha sido trasplantado, a pesar de que se ha hecho un análisis muy pormenorizado para garantizar de que esto se cumpla de manera adecuada y que no haya este rechazo. Pero como es un tema de un organismo, no es posible prever cuál va a ser la respuesta al 100% de los casos. Y habiendo hecho todas estas cosas, por ejemplo, la verificación de la compatibilidad, tomar los inmunosupresores, aún en esos casos es perfectamente posible que el órgano sea rechazado. Si me entienden el paralelismo, esto también pasa en el derecho, pues. ¿Qué hacemos en el derecho? ¿Qué tenemos el problema en el derecho? Con el caso del derecho corporativo o el derecho contractual. Pensamos que estamos haciendo un trasplante mecánico, cuando es un trasplante orgánico. Y precisamente lo que puede suceder es que el órgano sea rechazado, total o parcialmente. No puede pensarse de que el órgano va a estar exactamente igual en cualquier sociedad en la cual se mueva, o cualquier institución, mejor dicho. Eso es no entender la complejidad del derecho, no entender la complejidad de las sociedades humanas y las relaciones entre las personas. Pensar de que las instituciones jurídicas no van a sufrir cambios en el proceso de importación es un absurdo. No, ojo, no estoy tomando una posición totalmente cerrada, como por ejemplo la del profesor Pierre Legrand, quien sostiene que es absolutamente imposible el proceso de trasplante, porque lo que él sostiene es que lo único que trasplantas es el nomen, porque la interpretación y el contenido sufren todos los días modificaciones, precisamente porque la mentalidad del operador jurídico de un país no es la misma la del otro país. Y adicionalmente pueden haber lo que estamos hablando, normas distintas que justamente afecten lo que estoy mencionando. Ejemplo concreto del derecho contractual estadounidense. Cuando uno copia modelos estadounidenses, no toma en cuenta, por ejemplo, que dentro del modelo estadounidense se habla de liquidated damages para hacer referencia a lo que nosotros, los miembros del derecho civil continental, llamamos cláusula penal. Y cuando ustedes dirán, pero ¿y eso cuál es el problema? Es que las cláusulas penales en el Perú, discusión que por ejemplo, la tiene el profesor Gastón Fernández Cruz, la tiene el profesor Mario Castillo y otros, eh,
Juan Espinosa, sobre las funciones de la cláusula penal, se suele afirmar que la función punitiva forma parte de las funciones de la cláusula penal. Y ustedes dirán, nuevamente, y en el derecho estadounidense es absolutamente negada que la posibilidad de que las liquidated damages tengan una finalidad punitiva. ¿Qué significa eso? Que en el derecho civil continental las cláusulas penales tienden a ser monetariamente más altas de sus equivalentes en el derecho anglosajón. Y eso hay que tomarlo en cuenta cuando hago el proceso de importación, porque me puedo equivocar en la ida o en la vuelta. Cuando tengo que dialogar con el cliente estadounidense explicándole la adaptación de su cláusula contractual al derecho nacional peruano, tengo que explicarle y hacerle entender justamente esto, que lo que ellos creen que es una cláusula penal abusiva, porque es muy elevada, porque tiene un rol punitivo, en el derecho nacional peruano sería aceptable, porque la función de sanción sí forma parte de las cláusulas penales. Ojo, sé que también el término cláusula abusiva o cláusula penal abusiva existe en el derecho nacional peruano, pero lo que quiero que se den cuenta es de que la comprensión de qué es abusivo en el derecho anglosajón y el derecho peruano es diferente respecto de las cláusulas penales, por ejemplo, o cláusula penal liquidated damages, si usted prefiere. Y esto también sucede respecto de otras instituciones contractuales estadounidenses. Cuando yo importo una cláusula de sandbagging, que es una cláusula por la cual yo en un proceso de compra o venta de una empresa, por ejemplo, puedo ser aceptable que engañe hasta cierto punto a mi contraparte. Esto es aceptable dentro del derecho anglosajón por el principio de caveat emptor, ¿no? De cuidado comprador, de que tienes que tener tu cuidado de darte cuenta y hacer un análisis correcto de lo que estás comprando. Esto es aceptable, perfectamente aceptable dentro del derecho anglosajón, por lo menos en el grueso de estados de la Unión Americana, pero en el derecho nacional peruano puede tener ciertos inconvenientes o desfases. Desde aquellas personas que sostienen que la cláusula de pro-sandbagging, o sea, de pro-engaño, no es aceptable en el Perú, porque contraviene el artículo 1362, buena fe. Y yo estoy absolutamente seguro que cuando alguien diga esto, va a surgir alguien derecho corporativo, probablemente, sosteniendo que aquella persona que está en contra de la cláusula de sandbagging es una persona que no entiende nada de lo que es el sandbagging en el derecho anglosajón, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver. Yo les pongo un ejemplo. Las instituciones que estoy mencionando hasta el momento son instituciones a las cuales yo le he dedicado tiempo de estudio y en particular bajo la óptica del derecho anglosajón. Y a pesar del estudio que le he dedicado, yo estoy absolutamente convencido de que tienen que tener un proceso de adaptación, porque los procesos de importación normativa sufren o generan siempre procesos de adaptación. Es absolutamente absurdo que no las produzcan. Si me he dejado entender en estos minutos de explicación, entonces nos damos cuenta de que el proceso de importación tiene explicación económica. ¿Cuál sería la explicación? Los miembros del derecho comparado tendían a decir, por ejemplo, Rodolfo Sacco, que la copia o los trasplantes, la importación normativa, tiene normalmente dos objetivos, o tenían dos explicaciones. La admiración y la imposición, decía Sacco. O sea, yo admiro un sistema jurídico, admiro una norma jurídica, una institución, y la copio, la importo, porque siento esta admiración. Pero también es posible, y más interesante aún, pues se produce este proceso de adaptación, de importación, por el uso de la fuerza. Te lo impongo. O, por ejemplo, tratados de libre comercio, ¿no? Te lo impongo. Pero con lo que estamos explicando aquí, también nos damos cuenta de que hay otras explicaciones y claramente de cariz económica para el proceso de importación normativa. Estoy copiando porque me abarata costos. Pues. ¿Cómo me abarata costos? No tengo que crear desde cero instituciones jurídicas, que me costarían mucho tiempo, esfuerzo y conocimientos, y que eventualmente ninguna de las tres cosas las tenemos, eventualmente. También nos ahorra tiempo de adaptación. ¿Cómo? Ustedes dirán, ¿cómo nos ahorra tiempo de adaptación? Simple, pues porque como es una institución ya estudiada bajo otros sistemas, lo que tenemos que hacer simplemente es capacitar a nuestros operadores jurídicos respecto de la figura que vamos a importar. Evidentemente con el proceso de adaptación necesario, porque nadie, no se puede hacer cut and paste. Esto no es el trasplante mecánico al cual hablaba Otto Kahn-Freund. Si lo entendemos o entendemos todo lo que he explicado,
la importación normativa es absolutamente racional desde un punto de vista económico, se entiende perfectamente desde la óptica de derecho comparado, pero también se explica desde óptica económica. Y más importante aún, ya simplemente para acabar, para no excederme demasiado, sobre todo porque hay que dar espacio probablemente a algunas preguntas, si es que estas existen, eh, es que todo lo que acabo de mencionar demostraría que hay un nivel de competencia entre países, que es súper interesante. O sea, los países, los ordenamientos jurídicos estarían compitiendo entre sí para ofrecer los mejores productos. Así como compiten las empresas para ofrecer sus productos que mejor se adapten a las necesidades de los consumidores, lo mismo pasa a nivel de organismos o ordenamientos jurídicos. Y evidentemente, esto explicaría por qué existen estos fenómenos de uniformización jurídica, porque ya estamos experimentando, nos estamos dando cuenta de que hay ciertas instituciones que funcionan muy bien y funcionan muy bien con prescindencia del contexto y son, por lo tanto, instituciones muy fácilmente trasplantables. En cambio, las instituciones que no son homogéneas, son heterogéneas, son infungibles, son instituciones que tienden a no ser copiadas, precisamente porque solamente se explicarían y funcionarían en sociedades con ciertas características y perfiles. Y eso explica probablemente, creo que con bastante facilidad, por qué lo que más tiende a importarse son fenómenos contractuales. Y es absolutamente lógico que así suceda, porque obviamente lo contractual está sometido casi al 100% a la lógica económica de funcionamiento y de maximización de beneficios. Pero también está pasando mucho en el derecho corporativo. Eh, y cómo demuestro esto, incluso dentro de la Unión Americana, como no me dejarán mentir los especialistas en derecho corporativo, existe ya no existe pues tanta diferencia entre la legislación de todos los estados de la Unión Americana en materia de derecho corporativo como sucedía hace 40 o 50 años atrás. ¿Y a qué se debe? Simple. La legislación de Delaware y la jurisprudencia de Delaware se ha convertido casi en el modelo a seguir. Y eso ha logrado que los demás estados de la Unión Americana que podían regular estas instituciones de manera libre, porque no está regulado por ley federal, sino por ley estatal, han optado automáticamente por plegarse a la regulación de Delaware, para también atraer inversión y que las empresas tengan su base en estos otros estados y ya no solamente en Delaware. Esto lo explica muy bien Roberta Romano en un trabajo ya que tiene como 40 años. Esto, creo yo, no debemos perder de vista. Todo fenómeno de importación normativa tiene complejidades. Yo sé que nos hemos centrado muchos especialistas en derecho civil, derecho corporativo, etcétera. Nos hemos centrado mucho en la explicación de que el Perú copia y nos hemos centrado mucho en la explicación de que debiéramos copiar mejor, pero nunca nos hemos detenido a dar estos lineamientos de cómo copiar mejor. A lo mucho nos hemos quedado en el hecho de copiemos completo. Es cierto, copiar completo sería bueno, ¿no? Para que sería más fácil la adaptación eh, eh, con algunos ajustes puntuales. En cambio, si tú copias parcialmente, probablemente tengas que hacer adaptaciones más constantes. Lo acepto, pero más importante que eso es entender estos factores contextuales. Entender de que lo que puede copiarse son instituciones jurídicas fungibles, no instituciones jurídicas que se explican por peculiaridades muy concretas de una sociedad particular y de un momento dado. Por ejemplo, cuando copiamos muchas instituciones alemanas, nos pasa esto, porque la sociedad alemana es muy peculiar y adicionalmente su legislación también lo es, con lo cual la copia de la legislación alemana a menudo resulta una muy mala recomendación, a pesar de que dogmáticamente, teóricamente, sean una de las mejores y más coherentes a nivel global. Y esto me pasa, creo que nos pasa a los peruanos, sobre todo en los últimos casi 20 años, con instituciones alemanas como por ejemplo los deberes de protección que algunos académicos nacionales abanderan muy bien, ¿no? Como el profesor Gastón Fernández, como el profesor Rómulo Morales, el profesor Leiser León, con ciertas adaptaciones cada uno de ellos, por supuesto, eh, pero ellos tres fundamentalmente, ¿no? Que son los que más tiempo le han dedicado y que han escrito con más rigor, ¿no? Porque si bien hay otras personas que han escrito sobre el tema, pues
no han, no solamente no han buscado la comprensión correcta de la fuente, sino que casi plantean una copia in toto, nuevamente automática, de la legislación o el pensamiento alemán, cuando evidentemente la legislación alemana tiene ciertas características que explican por qué necesitaron crear esta institución jurídica, lo cual te demuestra de que en ocasiones las instituciones jurídicas se crean simplemente por necesidades concretas de una sociedad y no por necesidades universales. Y entender esto me parece medular para copiar bien y para copiar, saber qué copiar. Después aprendamos qué copiar, perdón, cómo copiarlo. Pero primero entendamos qué cosa podemos copiar y qué cosa no. Que eso pasa que en el Perú no hemos aprendido ni siquiera eso. Probablemente, ¿qué necesitemos copiar? Bueno, países que no son tan evolucionados como los que queremos copiar, ¿no? ¿Qué nos parecemos a Francia? No mucho. ¿Qué nos parecemos a Alemania? No mucho. ¿Qué nos parecemos a Estados Unidos? No mucho. ¿Por qué no copiar a sistemas jurídicos que tienen características más parecidas a las nuestras? Para mal, por supuesto, pero en las cuales sus instituciones jurídicas han funcionado. Eso es lo único que pregunto. No estoy diciendo de que estamos condenados a ser malos, pero estamos preocupándonos o debiéramos preocuparnos por esto. Ahí tengo mucho que decir, pero no quiero ya extenderme más, porque creo que he cumplido ya con el tiempo primigenio que me han asignado, ¿no? Ok, si me dicen si hay alguna pregunta, lo vemos. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, doctor Saavedra. Tenemos algunas preguntas en lo que es el Zoom y también preguntas de Facebook. Empezaremos con una pregunta que nos llegó al Zoom y es de Samira Serrano. Ella hace esta pregunta. Profesor, si bien las instituciones jurídicas tienen que adecuarse a las necesidades de la sociedad, ¿en algún modo las instituciones jurídicas importadas pueden amoldar la sociedad? Esa es una pregunta bien complicada. O sea, claro, o sea, en vez de poner los caballos delante del carro, lo queremos poner detrás. Si bien suena que eso es absolutamente imposible, yo creo que hay circunstancias en las que esto es posible. Y no lo creo por un tema de derecho comparado ni por una cuestión eminentemente económica pura, sino por los aportes del behavioral economics. O sea, el behavioral economics lo que ha demostrado es que las personas tienden a comportarse de cierta manera si es que uno le enmarca decisiones de una manera particular. El ejemplo que suele proponerse en Behavioral Economics clásico es el hecho de la donación de órganos. Se pone el ejemplo de Austria en comparación con Alemania y se encontraba que en Austria había muy bajas tasas de donación de órganos y en cambio Alemania tasas muy altas. Entonces uno preguntaba, ¿cómo es posible si Austria y Alemania han sido países, ha sido un solo país? No hay una diferencia cultural muy marcada. ¿Cómo es posible entender esa diferencia? Y la respuesta a lo que se encontró fue justamente lo que les voy a contar, que es la única diferencia era la pregunta que se les hacía en el formulario. En el caso de Alemania se daba por hecho de que la regla por defecto era de que ustedes donaban los órganos. Y en cambio, si es que lo que pasaba en Austria era que ustedes tenían que elegir ser donadores y la gente no elegía ser donadora. Pero cuando la regla por defecto era donar órganos, la gente tampoco se salía. Eso explica lo que en economía conductual llaman endowment effect, o sea, o efecto dotación. Las personas tienden a no cambiar las cosas. Y con ese ligero y tonto cambio, la sociedad, podríamos decir la austríaca, de ser una sociedad que no donaba órganos, ha sido una sociedad que con tasas de donación de órganos altísimas, cercanas al 90%. Cambió la sociedad, no sé si a nivel de valores, pero cambió en cuanto a los resultados de sus comportamientos. Ese tipo de cosas sí existen y las normas pueden tener este resultado. No sé si con eso respondo la pregunta que me has planteado, Anjana. Muchas gracias, doctor. De igual forma, desde Facebook nos pregunta Eduardo Hurtado. ¿La pertenencia a la tradición jurídica puede ser vista como una barrera para la importación normativa? En todo caso, ¿cuál es la justificación de que Perú pertenezca a una determinada tradición?
Doctor, ¿qué se requeriría para lograr una óptima importación de normas? Adelante, doctor. Complicadísimo la pregunta de Eduardo. Eh, ¿La pertenencia a la tradición, a una tradición jurídica puede ser vista como una barrera para la importación normativa? Sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque evidentemente si tú formas parte de una tradición, significa que estás dándole preeminencia a cierta fuente jurídica. Por ejemplo, en los países del civil law damos preeminencia tanto a la legislación cuanto a la doctrina. En cambio, en los sistemas de common law le dan preeminencia a la jurisprudencia. Preguntémonos nosotros mismos, ¿cómo nos ha ido con los precedentes vinculantes? ¿Nos ha ido bien? No. Tenemos múltiples ejemplos de sentencias en las cuales se aparta sistemáticamente de los precedentes emitidos. ¿Y eso por qué es? Porque no tenemos, no tenemos adscrito en nuestra forma de ver el derecho la idea del stare de decisis, ¿no? Que es o el stare decisis, si ustedes prefieren pronunciarlo así. Estas pequeñas, grandes diferencias a veces hacen todo. Explican por qué las importaciones jurídicas pueden ser muy exitosas o no tan exitosas. Te pongo otro segundo ejemplo, Eduardo. Nuestros especialistas en derecho corporativo, muchos están a favor del levantamiento del velo societario. Pero ¿cómo regular el levantamiento del velo? Somos un país justamente legislativo. Entonces, tenemos que buscar, inconscientemente buscamos cómo legislarlo. Prueba el anteproyecto de reforma al Código Civil. Hay una propuesta elaborada, la propuesta base me parece que fue elaborada por el profesor Juan Espinosa, sostiene, da una regulación específica. Pero obviamente el levantamiento del velo societario es una institución en el common law de fuente jurisprudencial. Y por eso le da la flexibilidad que necesita la institución para responder a determinados casos y no otros. En cambio, la legislación no es tan flexible y por lo tanto, o caemos en una regulación específica y tenemos que poner tantos ejemplos cuanto se nos ocurra, con lo cual el sentido de la copia de la institución se vuelve absurda, porque la gracia de la institución es que sea flexible para el caso en concreto donde se experimente la necesidad de levantar el velo, o ponemos una norma absolutamente abierta que no diga nada y por lo tanto es como si no lo hubiéramos puesto. Nuevamente con los problemas que Schaeffer ya identificó y que he mencionado. ¿Cuál es la justificación de que Perú pertenezca a una determinada tradición? Bueno, es simplemente path dependency, es lo que dicen los especialistas en ciencias sociales. ¿Qué significa esto? Simplemente las decisiones que tomamos en el pasado han marcado que seamos civil law y estamos cuasi condenados a hacerlo. No digo que eso sea malo, porque yo creo que el civil law tiene muchas ventajas, pero la tradición del civil law tiene ciertos inconvenientes, ¿no? Como creo que hemos tratado de explicar. Pero el civil law también no es bueno ni malo per se, porque también tiene que entenderse la sociedad en la cual nos movemos, ¿no? Esa es una dificultad que hay que tomar en cuenta. Aquí no voy a postular, Eduardo, lo que sostienen los expertos de Legal Origins, los orígenes jurídicos, que son unos, por ejemplo, Florencio López de Silanes, que sostienen de que la adscripción de un sistema jurídico por parte de un país te garantiza ser o un país desarrollado o un país subdesarrollado. Ya, a ese nivel no voy a llegar, ¿no? Pero sí debo reconocer de que hay países que son más fácilmente adaptables, precisamente porque han elegido common law. El civil law es menos adaptable, pero también tiene sus ventajas de que favorece que la ciudadanía tenga contacto directo con las normas que lo regulan, lo cual no pasa con un sistema jurisprudencialista, porque precisamente no está al alcance de todos la comprensión de una sentencia y también una sentencia con sus complejidades, ¿no? Eso creo que son las preguntas de Eduardo. ¿Y cómo podemos hacer para mejorar? Bueno, por lo menos entender este tema básico de qué podemos copiar y qué no podemos copiar. Ese es el primer paso. Después ir mejorándonos. El día de ayer, el profesor Maximiliano Aramburu, que estuvo hace unos días también en otro evento organizado por Ius et Veritas, ha publicado un texto en el cual él invoca para que exista un comité de codificación en Colombia. Y él pone ejemplos, por ejemplo, franceses, y en el cual existe una comisión dedicada a la codificación. ¿Cuál es su rol? Pues investigar, proponerle al Congreso de su nación qué textos se pueden proponer para mejorar la codificación
Y lo contrario, cuando los legisladores quieran hacerlo, pues que ellos tengan la posibilidad de opinar para ver las ventajas o desventajas de la importación. Y lo interesante es de que es un comité permanente, a diferencia de lo que pasa con las comisiones de reforma al Código Civil, por ejemplo, o la del derecho penal, Código Procesal, el cielo es el límite en estos ejemplos, que es absolutamente eventual, que simplemente existe cuando se le ocurre al legislador de turno hacer esta modificación. Entonces, creo que por lo menos eso tendríamos que irlo pensando. En el caso estadounidense tenemos no una comisión de codificación, tenemos el American Law Institute, cuyo rol es justamente también organizar y darle sistemática al derecho anglosajón estadounidense a través del proceso de elaboración de restatements, que también les ha funcionado muy bien a los estadounidenses, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero demostrar? Salidas hay, sea que seas civil law, common law, hay siempre alguna solución para mejorar. Muchas gracias, doctor. De igual forma, desde Facebook, Alexis Luján agradece su ponencia y realiza la siguiente pregunta. Cuando una norma o conjunto de normas se importan, su interpretación debería hacerse según la doctrina del país del cual se hizo la importación. ¿Qué ocurre cuando la doctrina de ese país evoluciona? ¿La interpretación peruana tendría que ir evolucionando mirando también esa doctrina? ¿O es que importada la norma correspondería interpretarla a la peruana y no mirar a la doctrina extranjera? Esa es la parte más complicada de todas. Creo que esa es la pregunta. O sea, Alexis está pensando, aunque no lo diga, en este famoso trabajo del profesor Fernando Traseñiz, La muerte del legislador, ¿no? Una vez muerto el legislador, pues, o sea, y el legislador muere en el instante en el que el proyecto de norma se vuelve ley, lo que quiso, lo que no quiso, pues ya resulta irrelevante. Hay que interpretar la norma por lo que es. No niego que a menudo conocer la institución jurídica en su sistema de origen y cómo ha sido interpretada y su proceso evolutivo sea absolutamente necesario. No voy a negarlo y es más, tenemos que hacerlo. Otra cosa que nos falta mucho. Pero sostener de que al producir esta importación, una vez en algún momento de nuestra historia, ya estamos condenados a seguir el itinerario que se ha seguido en el país importador, perdón, exportador, creo que no. ¿Por qué? Por las razones que ya he tratado de explicar a lo largo de la exposición, ¿no? Para empezar, porque creo que pueden haber normas jurídicas en nuestro país que alteren o atenten contra la interpretación natural de la institución concreta en su país de origen. Creo que eso puede pasar y de hecho sucede. También creo que el sistema jurídico puede estar perfectamente anclado con valores diferentes. Digo una tontería, ¿no? Es posible que mi sociedad sea más colectivista que la sociedad de la cual he copiado. Por ejemplo, copio derecho anglosajón, que es una sociedad que tiende a ser más individualista, por lo tanto la interpretación de sus instituciones jurídicas tiende al individualismo y es de esperar que así sea. Pero tenemos una sociedad que no está basada sobre principios individualistas tan marcados como el estadounidense. No digo que tampoco que seamos colectivistas porque yo creo que es una mentira también, pero somos un país híbrido, por lo tanto no podemos interpretarlo de manera tan pura. Adicionalmente creo, Alexis, que no se puede hacer esto por las fuentes. Porque imagínate tú, si tuviéramos que constantemente revisitar las instituciones jurídicas según lo que está evolucionando en su país de origen, entonces renunciemos de una vez a ser un país con legislación individual y derecho nacional, sino que copiemos directamente todo el sistema del país extranjero. Y de esa manera se nos acabó el problema. Es como no pudimos construir las obras para el Panamericano, pues mejor que lo privatizamos y que sea un país extranjero el que desarrolle todo el proyecto y pueda construirlo. Ojo, no me parece que esté mal, simplemente es el reconocimiento de que no estamos en capacidad de. En materia jurídica, ¿podemos hacer lo mismo? Tengo mis dudas. Yo no conozco ningún sistema jurídico que haya renunciado a este nivel a su creación. Incluso el caso clásico, que es el caso belga y el caso japonés. El caso belga que
porque fue conquistado por Napoleón, se le impuso la aplicación del Código Napoleón y como les fue bien en su experiencia, pues el Código Napoleón sigue vigente en Bélgica a pesar de que ya no estén bajo el gobierno de Napoleón ni de Francia desde hace un siglo. Eh, Eso demuestra de que incluso en ese país, a pesar de ver las bondades del Código Napoleón, también ha creado su propia normativa, su propia manera de interpretarlo y nadie dice nada. Nadie va a decir, pero somos hechura de Francia, por lo tanto no podemos interpretarlo. Esta institución es francesa de origen. No, nadie dice eso. Lo mismo pasa en Japón con el famoso caso de Boissonnet, el jurista francés que fue a hacer el Código Civil y que después fue sustituido cuando se promulgó el Código Civil alemán, y sobre todo porque los japoneses querían uniformizar el Código de Comercio con el Código Civil, y el Código de Comercio ellos lo estaban elaborando a la alemana. Entonces, igual los japoneses, no me pueden decir ustedes de que a pesar de que tienen un origen germánico en su codificación, han renunciado a la creatividad propia. Eso no sucede. Creo que hay que aprender a tener la visión de que no existe el purismo. No puedo ser puro copia de un país, sino que siempre va a tener que ponerle elementos nacionales del país nacional peruano, por ejemplo, el nacional boliviano, el que corresponda, que adapte a la realidad de tu país. No hay de otra. Además de que tenemos jueces peruanos, no tenemos jueces alemanes, no tenemos jueces estadounidenses. Y no lo digo en términos peyorativos, sino lo digo en términos reales. Son personas que tienen pensamiento propio, ¿no? Y que tienen que tomar en cuenta valores diferentes, los del país en cuestión, ¿no? Creo que con eso cumplo parcialmente, aunque sea la pregunta de Alexis. Muchísimas gracias, doctor. Y ya como última pregunta, tenemos también la participación de Benjamín Galdós desde Facebook, quien realiza la siguiente pregunta. La interpretación normativa limitaría el desarrollo de un derecho como un producto y además como instrumento de organización sociocultural. Sí, no. Eh, Puede limitarlo en ciertos puntos, sobre todo en sociedades pluriculturales como la nuestra, ¿no? Evidentemente funciona muy bien en sociedades bastante más uniformes, pero la lógica es que también incluso si hacemos este comité al cual yo hacía mención recordando lo que ha hecho el profesor Aramburo, eh, obviamente también hay que adaptar las necesidades del Perú en concreto, ¿no? Como también habría que tener probablemente un enfoque de género en algunas otras circunstancias que también es necesario, ¿no? Pero nuevamente, incluso en la copia del comité no podemos ser pues una copia mecánica, tenemos que ser también contextuales, ¿no? Por ejemplo, y creo que todos lo sabemos, el Perú es parte pues del convenio 169 de la OIT y también eso nos exige ciertas obligaciones internacionales que hay que cumplir, ¿no? Y que también exigirían una adaptación en estos puntos. El tema no es fácil, pues. El, el problema es que nosotros pensamos que la legislación es sencilla, simplemente es copiar la legislación que nos parece buena y punto, o copiar la doctrina del país que nos interesa y punto. Eso no es así. Si fuera tan fácil, pues el Perú ya sería el país de primer mundo, porque hemos copiado buenas normas. Y una de las observaciones típicas en el Perú es la legislación no es mala, el problema es cómo se aplica. Y, y esa es una discusión que hay que estar conscientes en verdad. Nos está demostrando que algo nos está fallando, no tanto, sí, yo reconozco que nos falla en el momento de la concepción de la importación. También me queda claro que copiamos muchas veces legislación que no debemos copiar y doctrinas que no debemos copiar, etcétera, etcétera. Eh, pero algo tenemos que hacer, pues. De alguna manera tenemos que iniciar. Si no estamos capacitados para iniciar de cero, pues tenemos que ir copiando, pero también haciendo nuestros procesos de adaptación. Ejemplo típico, y con eso sí espero no extenderme mucho más, es como el caso italiano. Nosotros seguimos copiando de Italia doctrina procesal. No niego que sea una muy buena doctrina procesal, es una de las mejores del mundo, sin duda, pero su sistema procesal no funciona. O sea, no funciona. Eh, eh, Hace unos días, hace 3, 4 días, estaba leyendo un artículo sobre, creo que se llamaba La tragedia del derecho comparado. Eh,
que justamente lo que ha investigado es cuánto tiempo le toma a al Poder Judicial de cada país, de una serie de países, resolver ciertas controversias. Y lo interesante del análisis es que a nivel porcentual, Italia se demora entre 2 a 4 veces más que el promedio del resto de países del mundo en resolver una causa. Y esa es la legislación y la doctrina que copiamos. No, nuevamente, repito, no es que esté mal la doctrina en sí misma, pero lo que te demuestra es de que algo tiene esa doctrina, probablemente que está significando un obstáculo para la resolución eficiente de las controversias. El caso italiano lo pongo no solamente porque es algo que inspira nuestra legislación nacional y nuestra doctrina nacional, sino porque existen múltiples sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos sancionando a Italia por esto, porque no estaría cumpliendo con los postulados mínimos de la tutela jurisdiccional efectiva. O sea, así de grave. No sé si con eso también satisfago un poco la duda, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Saavedra. Y con ello ya estaríamos dando por finalizado el webinar titulado Un análisis económico del proceso de importación normativa peruana. Le agradecemos, estimado doctor Saavedra, por su participación y por su interesante ponencia. De igual forma, agradecemos a cada uno de los asistentes que hoy nos acompañaron y los invitamos a que puedan revisar la página de JUS 360, donde podrán encontrar el contenido que salió durante esta jornada temática de Derecho y Economía. De igual forma, podrán encontrar la entrevista en exclusiva realizada por el profesor Renzo Saavedra al profesor alemán Hans-Bernd Schaeffer. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Igualmente, hasta luego con todos. Muchas gracias.